Y bueno, Ara, ¿nos puedes mostrar lo que estás haciendo, por favor? Claro, mira, aquí tengo algunos ejemplares, principalmente de la familia Papilo, que son mariposas, lepidópteros. Aquí tenemos de otras familias, otras especies, y principalmente lo que hago aquí en su casa es que colecto huevecillos o colecto larvas de las que están en los árboles o en algunas ornamentales y hago estas bolsas de crianza. En estas bolsas de crianza lo que hago es alimentar a las larvas constantemente para que ellas pues tengan un crecimiento adecuado y este crecimiento adecuado pues nos ayude a que ellas puedan llegar a la etapa, ¿sí? Esta es una larva de una papilo multicaudata. Entonces esta pequeña larva va a alimentarse hasta llegar a su etapa adulta y va a generar estos capullos, que son los que tenemos aquí. Estos capullos van a pasar una temporada ahí colgaditos y lo que va a pasar es que dentro de estos capullos se va a desarrollar la mariposa. Al final tengo algunos adultos que emergen de estos capullos y lo que hago son liberaciones paulatinas de estos adultos de diferentes especies dentro de la parte del jardín. Esa es una forma en la que yo puedo apoyar un poquito a la fauna entomológica que hay dentro de mi propio jardín. Vemos también aquí que tengo varias mariposas en sus empaques, porque son mariposas que ya llegaron a su etapa final. Muchas de ellas o algunas de ellas ya tienen algunas roturas en las alas, son cadáveres que encuentro cerca de la casa o por ahí en algunas jardineras. Y prácticamente estas bolsas de crianza nos ayudan mucho a que las larvas puedan desarrollarse y podamos tener todo el ciclo de vida completo, como se muestra aquí. Adicionalmente, pues sí hay algunos trampeos, como comentábamos, que me decías cómo puedo atraer o cómo puedo controlar algunos insectos. Pues veíamos la trampa, que esta trampa es muy efectiva para la atracción de algunos insectos que son parásitos dentro de la fruta, generalmente. Tenemos aquí otras que son de caída, que yo les digo así, que prácticamente son botellas de PET. También estamos en la cuestión de reutilizar lo que tenemos en casa. Entonces estas botellas de PET las cortamos y ahí tenemos una trampa también, se le ponen atrayentes al interior. Otras cuestiones con las que podemos hacer trampas pues son con estos envases muy prácticos, que los podemos conseguir muy fácilmente, o de repente cuando vamos a comprar alimentos nos los dan. Y estas son trampas de caída. Hacemos un orificio y las colocamos debajo de la tierra y podemos hacer colecta de algunos insectos. A los que les interese colectar insectos o preservarlos, pues prácticamente eso es lo que es mi fuerte, ¿no? Conservar a los insectos. Bueno, te vamos a comprometer a que nos enseñes a hacer cada una de esas trampas. ¿Ok? Claro que sí. También hay algunas otras trampas como estas, que no las tenemos que hacer, simplemente las tenemos que conservar. Generalmente en este tipo de trampas o redes, ¿sí? Como las pueden ver, vienen los limones o las naranjas en el supermercado o incluso los refrescos. Lo que hacemos en este tipo de redes es colocar fruta, eso sí, fruta muy fermentada, ese es algo muy importante. Si ustedes quieren atraer mariposas a su jardín o quieren atraer lo que son colibríes y algunos otros insectos, la fruta que deben de poner debe ser una fruta totalmente fermentada. Una fruta fresca no va a tener el mismo aroma para atraer a las mariposas que una fruta fermentada. Y hay algo muy curioso en la cuestión de los lepidópteros, en este caso de las mariposas, es que muchas veces también consumen ciertos líquidos de cadáveres. Muchas veces creemos que la mariposa solo se alimenta de néctar o se atrae mucho por las flores, pero no. Realmente la fruta muy fermentada, ya casi echada a perder,
los cadáveres de pescados, de algunos animales, las atraen mucho porque ellas necesitan mucho sodio también para poderse alimentar. Yo pensaría que buscaría nitrógeno, porque se libera mucho nitrógeno en un cadáver, pero por lo visto no, buscan sodio, como tú mencionas. Así es, las sales principalmente, y adicionalmente a esto, pues hay algunas, por ejemplo, si tú vas a colectar algunos insectos, como son escarabajos o algunas abejas que puedas ver por ahí, o conservar algunos cadáveres relativamente frescos, pues necesitas alcohol al 70% primeramente para colectarlo, o en este caso si tú quieres conservar colores en algunos insectos como son los grillos o lo que son las libélulas, en este caso los odonatos, pues se utiliza acetona. Ok. ¿La acetona es la que podemos ocupar para limpiarnos las uñas? Claro que sí, puede ser esa acetona siempre y cuando no tenga colorante. Ok. ¿Sí? Que sea transparente, porque si no le vas a transferir esos colorantes hacia el insecto, y lo que buscamos es conservar esos colorantes. También vamos a necesitar agujas, ¿sí? Tipo de insulina o de las de 3 mililitros o 5 mililitros para poder inyectar a los insectos y conservar sus colores. A grandes rasgos, por ahí había una pregunta de si se podían volver a hidratar o no los insectos. Sí, sí se pueden, siempre y cuando tú lleves un proceso adecuado para poder hacerlo. Bueno, tengo yo un insecto, no sé, de 10 años. ¿Podría todavía cambiarlo de forma en el montaje que tengo? ¿O qué se sugiere para hacerlo ahí? ¿O cómo se restauraría? Primero se hace una evaluación del insecto. Se busca saber quién lo montó, en qué año fue montado. Generalmente estos son factores muy importantes porque vamos a saber si metió estructura, si hizo una reparación en el bicho, etcétera, y posteriormente ya hacemos la restauración. Podemos hacer una curación de un bicho que tenga 5, 10, 15 años, siempre y cuando sepamos más o menos un poquito de la historia de ese bicho. ¿Qué podemos hacer? Lo rehidratamos, lo sanitizamos, lo volvemos a acomodar con alfileres entomológicos y se puede poner en un cuadro o en una colección entomológica. ¿Qué de cierto hay que los insectos también guardan muchos ácaros? Porque hay que hacer la separación, que un insecto no es un ácaro como tal. Claro, bueno, los artrópodos en general pues se dividen, ¿no? Arácnidos, insectos, moluscos, etcétera. Entonces, ¿qué buscamos hacer aquí? Una división principal de poder identificar si es un arácnido o es un insecto. Se puede ver por el número de patas y por algunas otras características. En este caso, los ácaros pertenecen a los arácnidos y cualquier insecto puede traer ácaros, sí. Incluso igual también algunos mamíferos pueden traer ácaros, principalmente, y se traspasan por la foresia, que es decir que se utilizan esos insectos para trasladarse de un lugar a otro. ¿Qué hacemos cuando vamos a montar un bicho? Bueno, principalmente se hace una limpieza de este bicho, que no traiga ácaros, que no traiga otro tipo de organismos, y también algo que afecta mucho a las colecciones entomológicas, pues son las plagas que puede haber posteriormente. Uno de los principales son los derméstidos, que son escarabajos que se alimentan principalmente de materia orgánica en descomposición y le dan muy en la torre a todas las colecciones científicas cuando no se tiene un cuidado específico. Es decir, que hay que estar revisando constantemente y hay que estar haciendo sanitizaciones dentro de los insectos. Ok, y bueno, si a alguien de nuestra audiencia le regalaron una mariposa montada, ¿qué tendría que hacer la persona para mantenerla ahí, que le perdure? Principalmente revisar que el cuadro en el que se la regalaron sea altamente hermético. Si no es altamente hermético, entonces hay que sellarlo y hacer una revisión del organismo si no tiene por ahí una larva de derméstido. ¿Cómo podemos ver eso? Si hay polvillo en el cuadro o cerca de la mariposa, que son los desechos de la larva del escarabajo. Y la otra cuestión es realizar una sanitización, ya sea con cristales de fenol o en este caso con algunas sales
que se utilizan para absorber la humedad. Ok. Inclusive hay algunos, como dato curioso, en algunas colecciones se utilizan las pastillas para los inodoros, los aromatizantes. Cortas un pequeño fragmento y eso lo puedes poner para evitar las plagas dentro de tus bichos. Ok, muchas gracias. Y bueno, vamos a ver de cerca a esta oruga que está viva y anda queriendo comer. ¿Esta oruga más o menos qué tiempo tiene? Tiene 2 meses. ¿En qué tiempo la podremos ver como mariposa? 1 mes más, ¿Un mes más? aproximadamente. Esta es oruga de mariposa monarca, ¿verdad? ¿O parecida? Se llega a confundir por los colores con la mariposa monarca, pero en realidad es de una papilo. Ah, ok. Generalmente las coloraciones sí exactamente se confunden mucho con la monarca, por eso muchas personas dicen, es que yo tengo muchas larvas de monarca en mi hinojo, ¿no? Pero no, en realidad son papilo, generalmente son de esta que tenemos aquí. Esta Ok. sería la adulta, Ujú. ¿sí? Y esa sería la larva. Y esta sería la larva. Ok, muy interesante saberlos. Y este sería, Su estado pupar. así es, su capullo. Entonces prácticamente ahí tenemos Los 3 estadios. los 3 estadios. En la clase insecta o en la familia insecta, ¿pueden tener 2 estadios o necesariamente tienen que ser los 3? Ah, esa es una pregunta muy interesante, ingeniero. Fíjese usted que los insectos pueden tener 2 tipos de desarrollo. Uno incompleto y uno completo. En este caso, el completo originalmente es huevo, larva, pupa y adulto, ¿sí? Que es en la mayoría de los insectos, en este caso las mariposas, algunos escarabajos, etc. Pero hay otro que es el incompleto, que principalmente tienen las cucarachas, ¿sí? Principalmente la Blatella germánica o la cucaracha alemana, la Periplaneta americana, cucaracha americana, que son relativamente especies plaga, que estas tienen solo el huevo, varios estadios de crecimiento y el adulto, ¿sí? Ok, Entonces ahí ya no va a haber una larva, no va a haber una pupa, solo va a haber un huevo y varias etapas de desarrollo hasta llegar a la etapa adulta. ok. Bueno, muchas gracias por explicarnos esa parte. Realmente yo la desconocía. Y bueno, eso es todo por el día de hoy en Huertos Urbanos Ometeotl. Y bueno, muchas gracias por vernos. Somos Huertos Urbanos Ometeotl. Estamos conformados por la ingeniera Flores, la entomóloga Cárdenas y su servidor, el ingeniero Ávila. Muchas gracias.